Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de noticias y entretenimiento. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy prepárense porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Sí, estamos hablando de esa bomba que explotó el 20 de diciembre de 2025, una información que ha dejado a miles de fans con la boca abierta y al universo de las celebridades en vilo. Si aún no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribirse ahora mismo, porque aquí no se pierden nada, y activen esa campanita para que les llegue la notificación de todos nuestros nuevos vídeos. No querrán perderse lo que viene. Imaginen esto, estamos a punto de sumergirnos en los detalles de una noticia que, como un torbellino, ha arrastrado consigo todas las teorías y especulaciones. Hablamos de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria y que hasta hace poco mantenían un halo de misterio alrededor de su relación, o mejor dicho, de su supuesta reconciliación. Pero, ¿qué pasó exactamente ese 20 de diciembre? ¿Fue un encuentro fortuito, un anuncio oficial, o algo completamente inesperado que ha cambiado el panorama para siempre? La verdad, mis amigos, es más jugosa de lo que muchos imaginan, y estamos aquí para contarles todo, con ese toque íntimo y cercano que nos caracteriza. Para ponernos en contexto, recordemos que Can Yaman y Method Demir son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Sus carreras despegaron de forma meteórica gracias a éxitos como Erkenci, una telenovela que no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos a la fama mundial. En ella interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja cuya química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción, generando una legión de seguidores que soñaba con verlos juntos también en la vida real. Y para sorpresa de muchos, ese sueño pareció cumplirse por un tiempo. Tras el fin de las grabaciones de la serie, se rumoreó intensamente sobre un romance entre ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. Parecía que la pareja de ensueño de la televisión estaba viviendo su propia historia de amor. Hubo paseos juntos, salidas y un sinfín de guiños que alimentaban la ilusión de los fans. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo son fugaces, y poco después, ambos tomaron caminos separados, al menos en el ámbito personal. Can Yaman siguió consolidando su carrera internacional, participando en producciones en Italia y otros países, y su vida personal, marcada por diversos rumores y relaciones, siempre ha estado bajo el escrutinio público. Method Demir, por su parte, también ha continuado brillando en la televisión turca, protagonizando proyectos exitosos y manteniendo una carrera impecable. Entonces, ¿qué ocurrió el 20 de diciembre de 2025 que ha causado tal revuelo? Los detalles que han trascendido son, cuanto menos, fascinantes. Imaginen el 20 de diciembre, un día cualquiera, con la rutina de las grabaciones, las entrevistas, las giras promocionales y de repente, ¡boom! La noticia. No se trató de un simple cruce de miradas en un evento, ni de un rumor que flotaba en el aire. Fue algo concreto, algo que se confirmó y que, según las fuentes, tiene implicaciones importantes. Se dice que este 20 de diciembre de 2025, Can Yaman y Method Demir no solo se reencontraron, sino que anunciaron algo trascendental. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las teorías son muchas, ¿una reconciliación amorosa definitiva? ¿Un proyecto profesional conjunto que une sus talentos de una manera nunca antes vista? ¿O quizás algo que combine ambos aspectos? La especulación se desató inmediatamente y las redes sociales explotaron en comentarios, mensajes de alegría, sorpresa y, por supuesto, un poco de escepticismo. Lo que sí parece ser cierto, y esto es lo que ha causado el mayor impacto, es que la noticia no fue un simple comentario en una entrevista casual. Hablamos de un anuncio bien estructurado, que se hizo público a través de canales oficiales, dejando poco lugar a dudas. Y esto, mis queridos seguidores, es algo que no sucedía desde hace mucho tiempo en la relación, o al menos en la percepción pública, de estos dos artistas. El nivel de planificación y la magnitud del anuncio sugieren que no se trataba de una decisión tomada a la ligera, sino de algo cuidadosamente pensado y ejecutado. Algunos rumores sugieren que el anuncio podría estar relacionado con una nueva serie o película, donde ambos compartirían protagonismo nuevamente. Piensen en el potencial, la química que demostraron en Erkenci era innegable. Verlos juntos en un nuevo proyecto con la madurez y experiencia que han adquirido en estos años,
sería un sueño hecho realidad para millones de fans alrededor del mundo. Podría ser una historia completamente diferente, un drama intenso, una comedia romántica con giros inesperados, o incluso algo totalmente innovador. La mera idea de su regreso a pantalla juntos es suficiente para generar expectación. Imaginemos una producción de gran presupuesto con un guión sólido y una dirección de primer nivel, donde sus talentos individuales puedan brillar aún más, impulsados por esa chispa que el público tanto adora. La posibilidad de que esta vez sea un proyecto con mayor profundidad temática, explorando facetas de sus personajes que antes no se habían tocado, añade un nivel adicional de anticipación. Pero, ¿y si va más allá de lo profesional? La posibilidad de una reconciliación amorosa tras años de caminos separados siempre ha sido un tema recurrente entre sus seguidores. Es natural que tras haber compartido una experiencia tan intensa como el rodaje de una serie exitosa y haber vivido un romance mediático, exista una conexión especial. El 20 de diciembre de 2025 podría haber sido el día en que decidieron darle una nueva oportunidad a su relación, dejando atrás cualquier diferencia o circunstancia que los haya separado en el pasado. Imaginen el revuelo mediático si esto fuera cierto. Las portadas de las revistas, los especiales de televisión, las reacciones de los fans, sería un tsunami de atención. El mundo del espectáculo ha sido testigo de numerosas reconciliaciones de parejas famosas, y si Khan y Demet estuvieran siguiendo ese camino, sin duda sería uno de los reencuentros más comentados de la década. La madurez que ambos han adquirido y el aprendizaje de sus experiencias individuales podrían ser factores clave para que esta vez su relación florezca de manera más sólida y duradera. Las informaciones que han llegado a nosotros apuntan a que el anuncio fue emitido casi simultáneamente por ambos, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. Esto habría sido algo cuidadosamente orquestado para controlar la narrativa y evitar filtraciones prematuras. Se cree que ambas publicaciones contenían un mensaje similar, insinuando un futuro juntos, ya sea en lo profesional, en lo personal, o en una combinación de ambos. Algunas pistas sugieren que se utilizaron imágenes evocadoras, quizás recuerdos de su tiempo juntos o símbolos que aluden a un nuevo comienzo. La sincronización del anuncio sugiere una estrategia de comunicación muy pulida, destinada a maximizar el impacto y a presentar un frente unido, independientemente de la naturaleza de la noticia. Es probable que la elección de las imágenes y las palabras no haya sido aleatoria, sino que estuviera cargada de significado para aquellos que han seguido de cerca sus trayectorias. Y aquí es donde la intriga se vuelve aún mayor. Nadie sabe exactamente qué contenían esos mensajes. ¿Eran crípticos, invitando a la especulación? ¿Eran directos, revelando todos los detalles? Lo que sí es seguro es que la reacción fue instantánea. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de noticias, comentarios y tendencias. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se dispararon, y los medios de comunicación de todo el mundo empezaron a hacerse eco de la noticia. La velocidad con la que la noticia se propagó es un testimonio del poder de las redes sociales y de la inmensa base de fans que poseen estos dos artistas. La ausencia de detalles concretos solo avivó aún más el fuego de la especulación, creando un torbellino de teorías que abarcaban desde lo más romántico hasta lo puramente profesional. Para muchos esta noticia representa un cierre, una especie de validación de los sentimientos que tantos fans depositaron en su relación. Verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o en un proyecto que los una, les da la sensación de que la magia de Erkencikus nunca se perdió realmente. Para otros, sin embargo, podría generar cierta cautela, recordando la naturaleza a veces volátil de las relaciones de celebridades y la intensidad de la vida pública. La nostalgia por la pareja que conquistó al mundo es un sentimiento poderoso, y este anuncio ha reavivado esas esperanzas y expectativas. Sin embargo, la prudencia también es necesaria, ya que las historias de celebridades a menudo tienen giros inesperados. Lo que sí es innegable es el poder de convocatoria que tienen Can Yaman y Demet Özdemir. Su popularidad trasciende fronteras, y cualquier movimiento que hagan en sus vidas personales o profesionales es de gran interés para millones de personas. El 20 de diciembre de 2025 se demostró una vez más la fuerza de su conexión con el público, esa capacidad de generar emociones y mantenernos al borde de la butaca, o en este caso, de la pantalla. Su influencia en la industria del entretenimiento es palpable, y cada uno de sus pasos es observado con lupa por sus seguidores y por la prensa especializada. Las especulaciones sobre los próximos pasos también son infinitas. Si se trata de una reconciliación amorosa,
¿cuánto tiempo durará esta vez? ¿Serán capaces de manejar la presión mediática que inevitablemente vendrá con ella? Si se trata de un proyecto profesional, ¿qué tipo de proyecto será y cómo será recibido por el público? Las preguntas se multiplican, y solo el tiempo dirá la respuesta. La posibilidad de que el anuncio abra la puerta a un nuevo capítulo en sus vidas, ya sea juntas o por separado pero con un proyecto en común, es emocionante. La incertidumbre es parte del encanto de estas historias, y nos mantiene a la expectativa de lo que vendrá. Pero por ahora lo que tenemos es esa noticia impactante del 20 de diciembre de 2025. Un día que quedará marcado en la historia de la farándula turca e internacional. Un recordatorio de que en el mundo de las celebridades nunca hay un final, sino solo nuevos comienzos, y a veces, esos comienzos son tan sorprendentes que nos dejan sin aliento. Este evento se ha convertido en un punto de inflexión, y la industria del entretenimiento estará observando de cerca cómo se desarrolla esta historia. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que es una reconciliación amorosa? ¿O un nuevo proyecto profesional? ¿Qué les gustaría ver a continuación de Can Yaman y de Meth Özdemir? Dejen sus opiniones en los comentarios de abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida, y sus perspectivas son valiosísimas para todos nosotros. Así que para recapitular, el 20 de diciembre de 2025, la noticia del sorprendente reencuentro y posible anuncio conjunto de Can Yaman y de Meth Özdemir ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Las especulaciones sobre una reconciliación sentimental o un ambicioso proyecto profesional juntos están a la orden del día, y sus seguidores esperan ansiosos más detalles. La magnitud del impacto de esta noticia subraya la influencia duradera que tienen estos dos artistas en la cultura popular. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.